Hola, ¿qué tal? Agradezco la invitación al Colegio Mexicano de Odontología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo para participar con ustedes y darles este tema que a mí me resulta de interés, que es daño auditivo y por el trabajo. Sí, exactamente por el trabajo. Ok, efectivamente, hay mucha relación. Pareciera que no, pero el trabajo que desarrollamos día a día nos puede generar un daño auditivo. Y claro que esto es contemplado por nuestra ley en México, la normatividad así lo permite, y viene esto estipulado en el artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos está diciendo que riesgos de trabajo son todos aquellos accidentes y enfermedades a los que se expone un trabajador en ejercicio o con motivo del trabajo. El artículo 474 de la ley nos dice que nosotros podemos sufrir un accidente de trabajo o un accidente de trayecto. Es decir, que si nosotros tuviéramos algún problema que afectara nuestra salud auditiva repentinamente realizando nuestro trabajo, esto debe de ser considerado como un accidente de trabajo. También, si nosotros tuviéramos en el trayecto de nuestra casa directo hacia nuestro sitio de trabajo alguna lesión que comprometiera nuestro sistema auditivo, también esto sería considerado como un accidente de trayecto. Y si nosotros estamos expuestos a un agente en nuestro trabajo durante largo tiempo o un periodo de tiempo que dañe nuestro sistema auditivo, también esto va a ser considerado como una enfermedad de trabajo. Entonces, claro que sí. Los agentes a los que estamos expuestos en nuestro trabajo y si nos generan una lesión auditiva, claro que van a ser tomados como si fueran consecuencia del trabajo que estamos desarrollando. Y obvio, si lesiona nuestro sistema auditivo, pues vamos a tener derecho a tener una incapacidad temporal para el trabajo. En el caso de que esta incapacidad sea tomada como consecuencia del trabajo, podremos tener derecho a una incapacidad hasta por 52 semanas, es decir, un año. Ok, hay varias incapacidades en nuestro sistema de salud. Personalmente les voy a hablar acerca del sistema que maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde hay tres tipos de incapacidades. Tenemos la incapacidad por riesgo de trabajo, tenemos la incapacidad por maternidad y tenemos también la incapacidad por enfermedad general. ¿Qué diferencias hay entre estas incapacidades? Bueno, la incapacidad por riesgo de trabajo se paga al 100% y también la incapacidad por maternidad, mientras que la incapacidad por enfermedad general se paga al 60% del salario y solamente a partir del cuarto día. Vemos nosotros el comportamiento de las incapacidades durante un periodo de tiempo y, bueno, estos lapsos de tiempo, y vemos que en el 2003 el 70% de incapacidades que se dieron en el Seguro Social fueron del tipo de enfermedad general, mientras que las de riesgo de trabajo fueron solamente 20%. Para el año 2007, el 84% de las incapacidades que se dieron fueron de enfermedad general y por riesgos de trabajo solamente fueron 10%. Ok, ¿esto cómo repercute en nuestros pacientes, en nuestros trabajadores, en nuestros asegurados o en nosotros mismos? Bueno, el salario. Este es el salario mínimo del año vigente, 2023, es de 207 pesos. Y aquí estamos viendo lo que va cobrando un trabajador día a día, dependiendo de cómo se esté manejando esa incapacidad. Si es riesgo de trabajo, les decía, se paga el 100%, si es enfermedad general, se paga el 60%. Al primer día de un riesgo de trabajo, el empleado va a recibir por ese día 207 pesos, al segundo día 414, al tercer día 621 pesos y al cuarto día 828 pesos. Pero si esa incapacidad no es considerada eh, un defecto auditivo, una alteración auditiva por riesgo de trabajo y es manejada por enfermedad general, entonces el primer día el trabajador no va a cobrar nada, perdón. El segundo día tampoco va a cobrar nada el trabajador. El tercero tampoco. Y hasta el cuarto día estará cobrando al 60% de esa incapacidad 124 pesos. Mientras que nuestro trabajador considerado sin incapacidad como riesgo de trabajo, estará cobrando ya al cuarto día, pues ya llevará cobrados 828 pesos.
Al final de 14 días, ese trabajador habrá cobrado 2.898, pero si es manejada esa incapacidad como enfermedad general, habrá cobrado solamente 1.738 pesos. Y si nos vamos a un mes de incapacidad, el trabajador como riesgo de trabajo habrá cobrado 5.700 pesos, casi 6.000, pero si fue como enfermedad general es un poquito más de la mitad, 3.477. Entonces, por eso es muy importante que nosotros identifiquemos si la pérdida auditiva que tiene el trabajador fue debido al trabajo que está desarrollando. Porque de lo contrario, si lo ponemos al trabajador como que esa pérdida auditiva es de origen por enfermedad general, entonces el trabajador va a repercutir inmediatamente de manera económica y pues bueno, es una carga pesada para el trabajador y su familia. Esto es muy importante porque el sistema mexicano del Seguro Social atiende casi el 60% de la población. Entonces, tal vez muchos de los que estén viendo esta charla trabajarán en el IMSS y bueno, verán en qué repercute cómo estamos manejando esas incapacidades médicas. Muy bien. ¿Qué otra cosa es importante conocer? ¿Cómo van a ser financiadas estas incapacidades médicas? Bueno, nos dice el artículo 70 de la Ley del Seguro Social que todas las prestaciones económicas de riesgos de trabajo van a ser cubiertas íntegramente por las cuotas que den los patrones y otros sujetos obligados. Entonces, las incapacidades que nosotros demos como riesgo de trabajo van a ser cubiertas íntegramente por los patrones. Además, otro punto importante es de que al haber un reporte de incapacidad por riesgo de trabajo, esto va a repercutir en la siniestralidad de las empresas. Cada año las empresas tienen que reportar esa siniestralidad. Y entonces, cuando se hace la revisión, aumenta, al haber incapacidades por riesgo de trabajo, aumenta la tasa de siniestralidad y entonces la empresa tendrá que pagar una adecuación para esa nueva tasa de siniestralidad que está manejando. Entonces, estas son las repercusiones que va a tener el que nosotros hagamos una incapacidad en el rubro de riesgos de trabajo. Primero, el salario del trabajador, que es pagado al 100% desde el primer día. Y segundo, ¿quién va a pagar esas incapacidades por riesgos de trabajo, a excepción de las de trayecto? ¿Quién va a pagar esas incapacidades son los patrones? Ok, pero bueno, entonces ya vimos que sí, efectivamente, los problemas auditivos que son generados porque estamos desarrollando un trabajo son cubiertos, son contemplados por la ley. Pero ¿cuáles son estas alteraciones auditivas que se van a presentar por el trabajo? Bueno, el agente que más comúnmente tenemos es el ruido y me permití yo proponer esta clasificación para todas aquellas alteraciones auditivas que son de origen ocupacional. El agente, les digo, más común generador de lesión auditiva en los centros de trabajo es el ruido. Por eso, una de las principales etiologías es el trauma acústico crónico o a mí me gusta denominarlo como daño auditivo por exposición crónica a ruido ocupacional. Esta es la patología número 1 generada de pérdida auditiva, generadora de pérdida auditiva en nuestros centros de trabajo. Pero tenemos otras por el agente ruido. Tenemos el trauma acústico agudo, tenemos el choque acústico, tenemos el tinnitus inducido por el ruido, tenemos también hiperacusia inducida por el ruido y tenemos también la neuropatía coclear inducida por ruido. Estas 6 patologías se presentan por el agente ruido presente en nuestros medios de trabajo. Pero no solamente el agente ruido va a generar un daño auditivo. En el inciso B les pongo la pérdida auditiva que es generada por exposición a autotóxicos de tipo industrial. Y en el inciso C les pongo aquellas pérdidas auditivas de origen laboral, pero que son por otros agentes diferentes a ruido. Tenemos la otitis media barotraumática, la hipoacusia postraumática,
el daño auditivo inducido por vibración, el daño auditivo por electrocución y recientemente el tinnitus por COVID. Y aparte, podemos tener combinaciones de estos agentes que repercuten también en nuestra salud auditiva. Muy estudiado es la sinergia, que es la pérdida auditiva por efecto combinado ruido ocupacional y ototóxicos industriales. Este es muy ocupado, muy estudiado, pero también tenemos combinaciones de hipoacusia por exposición combinada a ruido con otros agentes, como puede ser ruido con vibración y en estudio ruido con radiación. Muy bien, vamos a ver el primero, que es el daño auditivo por exposición a ruido ocupacional, las patologías del inciso C, del inciso A, perdón. Ok, ¿por qué son tan importantes? Bueno, la OMS lo considera así porque desde el 2018 decía, aguas, la segunda causa de pérdida auditiva después de la presbiacusia es la exposición a ruido. Y lo especifica así la OMS, ruido ocupacional, ruido recreativo y ruido ambiental. Tan importante es que en este informe mundial sobre la audición recientemente publicado en el 2021, nos pone que hay que hacer estrategias de prevención que afecten nuestros entornos ruidosos ambientales, prevención de efecto combinado ruido con ototóxico, control de ruido en nuestro trabajo y concientizar sobre entornos seguros de ruido recreativo, limitar la exposición que tenemos a ruido recreativo. Les digo, es muy importante, es de mucho riesgo la exposición a ruido que estamos teniendo. Ok, y la patología que es más estudiada por esto es el trauma acústico crónico, clásicamente denominado así, o daño auditivo por exposición crónica a ruido ocupacional. Ok, esta definición me permití hacerla y proponérsela a ustedes, y es el deterioro del sistema de la audición producto de la exposición constante y prolongada en el medio ambiente de trabajo a ruido estable o inestable, cuya magnitud de presión acústica posee la intensidad suficiente para desencadenar la susceptibilidad auditiva adversa del individuo hacia el ruido. Es decir, es una lesión de nuestro sistema auditivo por exponernos a ruido en nuestro ambiente de trabajo. Este ruido puede ser de dos tipos, estable o inestable, y su intensidad es lo suficiente para desencadenar la susceptibilidad del individuo hacia el ruido. Ajá. No necesitamos que sea una intensidad tan importante para que empiece el individuo a tener alteraciones por ese ruido al que se está exponiendo, sino simplemente que ese ruido, esa intensidad, sea capaz de desencadenar la susceptibilidad de ese individuo hacia el ruido. Muy importante es en el daño auditivo por exposición crónica a ruido ocupacional esta teoría, que es la teoría de la intensidad crítica o nivel crítico. La dijo el doctor Sponling aproximadamente en 1985, en donde nos dice que el sistema auditivo tiene un nivel de tolerancia hacia la exposición a ruido, y este nivel es de 80 decibeles. El doctor Sponling dice, a partir de 80 decibeles de exposición de la escala A, puede haber entonces lesiones auditivas. Recientemente, la Organización Internacional del Trabajo, el año pasado, nos dice, aguas con el sistema auditivo, porque empieza a tener lesión cuando se está exponiendo a más de 80 decibeles en 8 horas o se expone solamente una vez a un ruido de más de 135 decibeles. En cualquiera de estos dos casos, dice la Organización Internacional del Trabajo, ya se puede generar una hipoacusia leve. Ok, ¿qué alteraciones se van a presentar al alcanzar esta intensidad crítica o nivel crítico? De dos tipos. Va a haber alteraciones transitorias del umbral auditivo y alteraciones permanentes. Las alteraciones transitorias es aquella perturbación temporal del umbral auditivo, también conocido como fatiga auditiva, que dura aproximadamente de 16 a 48 horas. Se considera que esta alteración es reversible y se piensa que es debido
a que hay un agotamiento en la capacidad metabólica que tienen las células del órgano de Corti y también un desacoplamiento de los estereocilios de las células ciliares externas con la membrana tectoria. Puede haber también una perturbación permanente del umbral. Esta es aquella que dura más de 4 semanas, se considera que es irreversible y se sospecha que ya, bueno, y más bien dicho, la investigación dice que hay muerte de células ciliadas y degeneración de fibras nerviosas aferentes. Esto es muy importante porque vemos que el punto crítico o el nivel de intensidad crítica son 80 decibeles y nuestra normatividad mexicana permite que el límite sea 90 decibeles hasta la fecha de hoy. Entonces, es un riesgo que nuestros trabajadores están exponiendo estos niveles de ruido. Todos ellos, tan solo porque la empresa esté respetando la norma, ya se están exponiendo a sus trabajadores a niveles de ruido que superan los 80 decibeles. Entonces ya son niveles de ruido que pueden generar alguna perturbación en el umbral auditivo. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la Organización Internacional del Trabajo? ¿Qué pasa cuando el trabajador se empieza a exponer a estas exposiciones a ruido? Bueno, nos dice que pueden haber alteraciones auditivas en los primeros 10 o 20 días de que el trabajador se expuso a ese ruido. Ajá. ¿Qué alteraciones se pueden presentar? Tinnitus, plenitud óptica e hipoacusia. Ajá. Entonces, trabajador que se expone a estos niveles que superan el punto crítico de exposición a ruido, es decir, 80 decibeles, en los primeros 10 o 20 días de exposición ya pueden tener tinnitus, plenitud óptica e hipoacusia por ese ruido, primeros 10 o 20 días. Muy bien. ¿Qué vamos a buscar en estos trabajadores? Bueno, de acuerdo a lo que menciona la literatura, estos trabajadores por lo regular se están exponiendo a ruido de tipo estable. Este ruido de tipo estable no tiene una variación en su intensidad de más de 5 decibeles. Es, por ejemplo, aquel ruido que genera nuestro motor del automóvil, que sin acelerar está constante, está en un periodo en ralentí constante, y entonces no hay variación en el ruido que está generando, no hay una variación de más de 5 decibeles. Ese es un ejemplo de ruido estable. Al contrario, cuando ya aceleramos, bueno, aumentan las revoluciones y se genera una mayor intensidad de ruido. Pero suponiendo que está en ralentí, bueno, el coche está generando un ruido de tipo estable. Este ruido de tipo estable, lo que se ha visto es que va a causar una excitotoxicidad sináptica, un estrés oxidativo, y esto va a llevar a que haya una degeneración de células ciliadas, de sus nervios, principalmente de la vuelta basal de la cóclea, en predominio de las frecuencias de 3, 4 y 6 kilohertz. Eso lo vamos a poder encontrar en nuestras audiometrías tonales, en donde vamos a ver que hay caída en bilateral, simétrica, en las frecuencias de 3, 4 o 6, con una recuperación a 8 kilohertz. Es lo que vamos a buscar en nuestros trabajadores, en nuestros pacientes que lleguen. Ahora, en la exposición a este ruido ocupacional solamente va a generar un deterioro de los umbrales auditivos. No, el doctor Getu en 1995 dice que la gente que se expone a ruido ocupacional, aparte de un deterioro en sus umbrales auditivos, también va a tener alteraciones en el procesamiento auditivo central. Estas van a ser del tipo de distorsión en la sensación de intensidad de las frecuencias afectadas. Esto yo lo hago la analogía a nuestros sistemas de audio, en donde si nosotros apretamos el botoncito de loud, se incrementan los graves y los agudos y la intensidad del sonido percibida es mayor. En pacientes que tienen esta lesión por ruido, ya no tienen la capacidad de detectar estos incrementos de sonido. También va a haber una pérdida en la resolución de frecuencia, en la cual sonidos que son semejantes no van a poder diferenciarlos. La otra es la pérdida de la resolución temporal, en la cual no van a poder tener la capacidad de percibir pequeños huecos o fallas que tienen sonidos que parece que son constantes y que realmente no lo son, no van a poder los pacientes detectar esos pequeños huecos. Y la otra es la pérdida de la resolución espacial. El paciente no va a poder detectar de dónde, la lateralidad de dónde provienen estos sonidos. Además, va a haber tinnitus, una disfunción social, laboral, familiar y aislamiento, y recientemente también el fenómeno de hiperacusia.
Entonces, estas son algunas bueno, son las secuelas o complicaciones que van a presentar aquellos trabajadores que se exponen a ruido ocupacional. Ok. Tenemos también lo que es el trauma acústico agudo. Es otra lesión auditiva generada por el trabajo. ¿Qué es esto, el trauma acústico agudo? El doctor Kirchner lo define como súbito cambio de la audición como resultado de una única exposición a un estallido repentino de sonido, como el de una explosión. A este trauma acústico agudo también se le denomina trauma acústico agudo ocupacional. Y de acuerdo a esta publicación del año pasado de la Oficina Internacional del Trabajo, el nombre que ellos utilizan para el trauma acústico agudo es el de deterioro auditivo agudo causado por ruido. Y nos dicen que es una lesión auditiva por una exposición breve a un único ruido de al menos 140 decibeles de la escala C. La escala C o estas escalas de ponderación son escalas electrónicas que portan los sonómetros que utilizamos los ingenieros y médicos de trabajo para la medición de ruido en las áreas que queremos evaluar. Hay diferentes tasas de ponderación. La que más se asemeja a la respuesta del oído humano frente a ruido impulsivo es la escala C. Por eso se estudia el comportamiento del sistema auditivo por un trauma acústico agudo por esta escala de ponderación que es la escala C. Entonces nos dice, se va a presentar lesión auditiva cuando se está exponiendo ese sistema auditivo a ruido de más de 140 decibeles de la escala C. Este ruido, por lo regular, se le llama ruido de tipo inestable y va a presentar una variación en su intensidad de más de 5 decibeles. Se dice que los pacientes que están expuestos a esta súbita y única exposición a ruido inestable, por lo regular van a presentar hipoacusia de tipo conductiva, también puede ser de tipo mixta, y puede ser asimétrica o simétrica de acuerdo a la posición de la cabeza frente a la fuente de ruido en el momento del evento. Y también puede haber repercusión de oído medio o de oído externo. Ajá. Y también lo que nos dice es que dependiendo de la intensidad va a ser la reversibilidad de la lesión. Así aquí les pongo dos audiometrías tonales de dos pacientes, en la cual uno recibe, el de su izquierda, recibe un ruido inestable a través de una diadema telefónica y vemos la pequeña lesión que se presenta en el oído izquierdo en las frecuencias de 1500, 2000 y 6 kilohertz, y vemos al trabajador de la derecha, el cual se expone a un ruido inestable de mayor intensidad y por lo que podemos ver, el oído izquierdo estaba frente a esa fuente ruidosa y resulta con un mayor grado de lesión auditiva. Muy bien, esto es trauma acústico agudo. Ahora vemos choque acústico. Hay varias definiciones sobre choque acústico. A mí la que más me gusta es esta, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Instituto Europeo de la Transmisión. Nos dice que el choque acústico son aquellas alteraciones temporales o permanentes del funcionamiento del oído o del sistema nervioso que va a ser causado por un incremento súbito y fino de la presión acústica del auricular telefónico. Es decir, va a ser una alteración temporal o permanente del sistema auditivo por un ruido conducido a través del auricular telefónico más o menos intenso. Ajá. Y para saber más o menos de qué intensidad estamos hablando, veamos estas mediciones que hicieron de ese ruido conducido a través del auricular telefónico. En Dinamarca se vio que este ruido conducido por el auricular llevaba una intensidad entre 56 y 108 decibeles. Y estaba el ruido que era transmitido estaba en el rango de frecuencias de los 100 a los 3800 Hz. En Australia se vio que el ruido, este ruido conducido por el auricular telefónico, perdón, estaba entre los 82 y los 120 decibeles de intensidad en el rango
de 2300 a 3400 Hz. En otro estudio que se hizo, se vio que el rango de frecuencias estaba entre los 3000 y los 4000 Hz. Y finalmente en Inglaterra usaron un maniquí y allí vieron que la intensidad del ruido era de 93 decibeles y que la frecuencia estaba aproximadamente a 3150 Hz. Eh, este ruido que es conducido a través del auricular telefónico comúnmente se le denomina incidente acústico. ¿Y qué va a desarrollar el trabajador, el paciente que reciba esa descarga de sonido intensa a través del auricular telefónico? ¿Qué va a desarrollar? ¿Cuáles son esas molestias que presenta el paciente con choque acústico? Bueno, principalmente son estas. En primer lugar, otalgia, reportada en 81% de los pacientes, acúfeno, 50%, desequilibrio, 48%, hiperacusia o fonofobia en el 32%, y fíjense, esto es algo que tiene un fenómeno acústico de reverberancia, en el cual casi todos los estudios sobre el rango de frecuencias que llevaba el incidente acústico iban de los 2000 a los 4000 Hz, 2000, 3150, pero lo que se vio es que la caída por ese ruido conducido a través del auricular se reflejaba en la audiometría tonal en 1500 Hz. Y eso solamente lo presentaba el 18.4% de los pacientes. Otros síntomas asociados es dolor de cuello mandíbula, 11%, y dolor de cara. Muy bien. Algo que menciona el Instituto Nacional de Investigación y Seguridad para la Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de Francia es de que la intensidad del ruido conducido por el auricular telefónico puede ser tan alta que no genere un choque acústico, sino que genere directamente un trauma acústico agudo. Por ende, hay que tener presente que el paciente que trabaje con auriculares telefónicos o reciba un ruido intenso a través del auricular telefónico puede desarrollar la sintomatología del choque acústico o puede desarrollar la sintomatología de un trauma acústico agudo. Muy bien. ¿Qué otra patología tenemos? Tenemos el tinnitus inducido por el ruido. Eh, el doctor Israel de la Cruz Ávila, gran amigo otoneurólogo en Monterrey, y un servidor hicimos esta definición donde decimos que el tinnitus inducido por ruido es la respuesta plástica del sistema auditivo central, ya sea temporal o permanente, por alteraciones en el sistema auditivo periférico, como consecuencia de la exposición a intensidades críticas de ruido. Ajá. Entonces, va a ser la respuesta que va a tener ese sistema auditivo central ante lesiones periféricas generadas por ruido. El tinnitus inducido por el ruido es algo frecuente, es algo muy reportado en la literatura y que muchos autores lo consideran como secundario a la exposición a niveles críticos de ruido. Algunos reportan estudios que el 23, 15 o 9% de los trabajadores expuestos a ruido presentan tinnitus. Ahora, este tinnitus por exposición a ruido no solamente va a ser generado por el agente ruido, por exponerse a niveles críticos de ruido, sino que también puede ser generado por otras alteraciones en el trabajo que dañan el sistema auditivo, como cuáles, como por ejemplo el traumatismo cráneoencefálico, así como también por la exposición combinada de ruido con ototóxicos industriales. Pero el tinnitus por ruido es algo frecuente. Ok, y últimamente también tenemos tinnitus por COVID-19. Hay otras causas más, pero están en investigación. Tenemos otro fenómeno, otra alteración auditiva por el trabajo, en este caso por el agente ruido, que es la hiperacusia. Yo lo defino así, la hiperacusia por ruido es aquel trastorno temporal o permanente de la hipersensibilidad auditiva causada repentinamente o después de un tiempo por exponerse a intensidades críticas de ruido. Ajá. ¿En qué consiste este fenómeno, la hiperacusia inducida por ruido? En que los sonidos de intensidad baja a moderada se perciben como intolerantes. Ajá. Son percibidos fuertes y dolorosos.
Lo que se piensa es que hay un umbral auditivo supraliminar por incremento compensatorio paradójico de la actividad neuronal auditiva central. Esto en respuesta a que hay una pérdida de información coclear sensorial. ¿Dónde vemos hiperacusia por ruido? Lo vemos como consecuencia de choque acústico. Y es uno de los síntomas que más llegan a perdurar en nuestros trabajadores. En otras literaturas, como por ejemplo Australia, Estados Unidos, se dice que puede ser hasta por periodos de más de 18 meses. Tenemos también otro fenómeno, otra alteración auditiva originada por el trabajo, que es la neuropatía coclear inducida por ruido. Eh, También se le denomina en literatura que ustedes consulten como pérdida auditiva oculta inducida por ruido. Y yo la defino de esta manera. Es la neuropatía coclear inducida por ruido, es la afectación permanente de la comprensión del habla en presencia de ruido de fondo. Se causa a través de meses o años después de haberse expuesto a intensidades moderadas de ruido, aproximadamente que no superen los 78 decibeles de la escala A. Entonces, vean, esta es una alteración permanente por exposiciones moderadas a intensidades de ruido. Hay varios estudios en relación a la neuropatía coclear inducida por ruido. Esto lo escribe la doctora Siliwiska Kowalska del Instituto Nofer en Polonia, en donde nos dice que se ha visto que este fenómeno se presenta en gente que se expone a ruido tanto ocupacional, ambiental y recreativo, que durante aproximadamente un poco más de 18 horas están a niveles de intensidad de 78 decibeles. Esta intensidad, como ven ustedes, está muy cercana al punto crítico de 80. Puede generar cambios temporales del umbral auditivo. Ajá. Pero lo que no se explica es que después este cambio moderado vaya a generar un daño neuronal progresivo irreversible del sistema auditivo. Es lo que no se explica. Pero se presenta el fenómeno. ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, una primera prueba que a nosotros los audiólogos otoneurólogos se nos ocurre es el estudio mediante potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Pero la doctora Siliwiska Kowalska también ella nos dice, probablemente no hay mucha correlación entre alteraciones en la onda 1 y el diagnóstico de neuropatía coclear inducida por ruido. La doctora Siliwiska Kowalska, ella estuvo invitada a venir aquí a nosotros por parte de la Asociación Mexicana de Comunicación y Audiología, Otonología y Foniatría, para que nos compartiera sus conocimientos en Campeche en el año 2020, pero lamentablemente por la pandemia no pudo venir. Más sin embargo, estamos en comunicación constante con ella, es una gran investigadora, ha estudiado mucho acerca de efecto combinado ruido ototóxicos industriales, así como también alteraciones auditivas por ruido ambiental. ¿Qué es lo que nos dice la doctora Siliwiska Kowalska, el doctor Lieberman? Que podemos utilizar otras pruebas para hacer el diagnóstico de neuropatía coclear inducida por ruido. Una de ellas puede ser hacer la audiometría tonal, encontrar umbrales auditivos adecuados, pero que tenga un mal rendimiento en la logoaudiometría. También lo que podríamos ocupar sería la electrocoreografía, y lo que más se recomienda sería hacer pruebas de procesamiento auditivo central como reconocimiento de habla en ruido. Bueno, y finalmente, otra causa de pérdida auditiva por el trabajo es el efecto combinado, ruido con ototóxicos industriales. Hay varias publicaciones en relación a esto. Esta es de la Agencia Europea de Investigación. Ya tiene sus años que fue publicada, en donde hicieron una revisión de toda la evidencia científica y publicaron realmente aquellos agentes que tienen buen peso estadístico. Dentro de ellos tenemos a los metales pesados, como es el plomo, el dióxido de germanio, el cloruro de metilmercurio, el sulfuro de mercurio, el trimetilestaño y el tretilestaño. Aquí en este momento de la plática me voy a ocupar del plomo. El plomo, además de ser considerado como un ototóxico importante e industrial, también es un metal pesado muy tóxico
para el medio ambiente y para los seres humanos. Esto fue hecho por la Agencia para las Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades de los Estados Unidos, en donde catalogaron o hicieron el ranking de cuáles son las sustancias más tóxicas para el ser humano. Y en primer lugar, pues está el plomo, que es un ototóxico industrial. En segundo lugar está el mercurio, en tercero el arsénico, en cuarto el cadmio y en quinto el manganeso, que también aparte de ser un cocleotóxico es un vestibulotóxico. Pero del que nos vamos a ocupar es del plomo, el plomo y sus compuestos. Entonces es un neurotóxico del sistema nervioso auditivo central. También se piensa que va a causar una alteración periférica a nivel coclear y esto sí se va a poder observar a través de los potenciales provocados auditivos de tallo cerebral. Esto lo sabemos gracias a las publicaciones que han hecho la doctora Thais Morata, el doctor Adrián Fuente, quien ha venido también invitado por la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otonología y Foniatría México varias veces. Ellos han compartido sus conocimientos con nosotros sobre el riesgo de este efecto combinado ruido y plomo. Bueno, ¿cómo podemos estudiar a este agente? Lo podemos hacer mediante potenciales provocados auditivos de tallo cerebral, en donde vamos a ver que hay un incremento en las latencias absolutas de la onda 3, así como de la onda 1. Y también vamos a ver que hay un empeoramiento de los umbrales auditivos en audiometría tonal de los pacientes que tienen esta exposición combinada ruido-metales. Un problema que tenemos en nuestro país es de que no estamos libres de este ototóxico. Esto fue algo que pasó en agosto del 2014, en donde en la empresa Buenavista del Cobre, que está en la parte norte de nuestro país, tuvo una fuga de lixiviados de sulfato de cobre, los cuales contenían arsénico, cadmio, plomo, y pues bueno, contaminó una buena parte del estado de Sonora, ciudades importantes como Hermosillo, Cananea, Arizpe, Huepa, Babiquora. También afectó parte de Arizona y pues bueno, mucho del suelo que está irrigado por estos ríos, el arroyo Tinajas, el río Bacanuchi y el río Sonora, pues están contaminados por plomo. Nosotros aquí en el área metropolitana de la Ciudad de México no estamos exentos de ello. El canal de aguas negras que va a dar a la presa Endó en el Valle de Mezquital Hidalgo contiene grandes cantidades de cadmio y plomo y esto se ocupa para irrigar vegetales que consumimos diariamente. Entonces estamos consumiendo probablemente alimentos ricos en plomo. Y también recientemente esto lo publicó el The New York Times, apenas el 20 de marzo de este año. El reportero Steve Fisher nos dice que en Monterrey, Nuevo León, hay dos plantas, perdón, muy importantes, las cuales se encargan de las baterías usadas de los norteamericanos y que al hacer mediciones de plomo en el suelo de estas empresas en Monterrey, se detectaron altísimas concentraciones de plomo contaminando el terreno de estas empresas. Y en los trabajadores que están allí laborando se detectaron niveles de plomo sérico superiores a los 50 microgramos por decilitro. Estos trabajadores ya se quejan de mareo, cefalea, hipoacusia y alteraciones gastrointestinales. Por otra parte, también en la refinería de Pemex en Cadereyta, Nuevo León, también hubo una fuga de tóxicos durante 19 minutos el 19 de marzo del 2023, que también tienen una alta sospecha de liberación de plomo. Finalmente, el aire que estamos respirando no estamos exentos de plomo. Una partícula de aire que respiramos aquí en la Ciudad de México tiene, entre otros, contaminantes benceno, plomo y manganeso. Entonces, bueno, estamos exponiéndonos a niveles muy altos de ototóxicos.
bueno, vamos a terminar y yo les hago una invitación para que ojalá puedan acompañarnos al segundo simposio de audiología y otología laboral que se va a realizar el 11 y 12 de agosto en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, en el Gran Hotel Fiesta Americana. Es un evento donde vamos a tener profesores como la doctora Rebeca Velasco Reina, médica especialista en medicina del trabajo, que nos va a hablar acerca de hipoacusia y vértigo ocupacional en el IMSS. También vamos a tener la participación del doctor Eduardo Corrales. El doctor Eduardo Corrales, él es otólogo, neurotólogo, cirujano de base de cráneo y trabaja en el Hospital Brigham and Women, hospital de la Escuela de Medicina de Harvard en Boston, Massachusetts. Él es uno de los expertos en trompa de Eustaquio, alumno del doctor Denis Poe, y viene a darnos talleres sobre manejo médico y quirúrgico de trompa de Eustaquio, así como también un taller quirúrgico de dilatación de trompa de Eustaquio. Estará acompañándonos también el doctor Francisco Gallardo Yervides, conocido por todos nosotros. También estará la doctora Catherine Jauregui Renaud, quien es colega otoneuróloga y nos va a hablar acerca de evaluación del paciente que tiene vértigo y alteraciones del equilibrio, así como también de hipoacusia y vestibulopatía postraumática. Y también vamos a tener algunas pláticas dictadas por mí, donde les voy a estar platicando acerca de alteraciones auditivas originadas por el trabajo. Como les decía, esto va a ser viernes y sábado, 11 y 12 de agosto, en el Hotel Gran Fiesta Americana en Veracruz. Puede ser su participación presencial o en línea. Pedimos ya reconocimiento por parte de los consejos de otorrinolaringología, medicina del trabajo y audiología de otoneurología. El año pasado, que fue el primer evento, el Consejo de Audiología nos hizo el gran favor de darnos 14 puntos, el Colegio de Otorrino 7 puntos y el Consejo Nacional Mexicano de Medicina del Trabajo 15 puntos. Entonces esperemos que este año nos proporcionen de acuerdo al programa académico el mismo puntaje. La cuota es para médicos especialistas, 2,000 pesos de inscripción al curso, ya sea virtual o presencial, y para otros médicos, precios menores. Pueden inscribirse mediante código QR o llamando al teléfono que está aquí. Igual aquí está este QR. También los invito al Congreso Nacional de Lancauf, que se llevará a cabo del 6 a 9 de marzo en Mérida el año que viene, en el 2024. Y finalmente les quiero decir que, bueno, las alteraciones auditivas generadas por el trabajo van a tener derecho a ser indemnizadas económicamente y a que se les dé una prótesis auditiva. Las prótesis auditivas que considera el IMSS, tenemos aparatos auditivos, pero ustedes me pueden decir también qué otro tipo de prótesis les gustaría utilizar y las tendría que proporcionar la aseguradora, porque pues por ley federal de trabajo el paciente tiene derecho a la prótesis auditiva que requiere el trabajador. Muy bien. Prevenir, exponer a nuestros hijos, a nuestros familiares a niveles de ruidos seguros. Y bueno, yo me despido con estas imágenes de mis hijas, esperando que resulte interesante la charla y estoy pendiente de sus preguntas. Pueden escribirme a cualquiera de estos dos correos. Gracias, gracias colegas por su atención.